Hola, buenos días. Espero que esté disfrutando de esta predicación o comenzar a disfrutar de esta predicación, que es la exposición de la palabra de Dios. Bendición para todos nosotros. Y bueno, esta sería ya la séptima predicación acerca de la vida de este tremendo hombre de Dios que es Samuel. Y estemos todos nosotros aprendiendo muchas cosas para ponerlas en práctica también en nuestra vida. Y mire, ya se han pasado los meses y gracias a Dios vamos a comenzar ya con la primera reunión presencial, que sería este 18 de octubre, dentro de 2 domingos más. Puede venir usted, ya sabe, ahí están en el WhatsApp de la iglesia, están pues el protocolo que estamos utilizando para que usted venga, así que esté al pendiente de la información. Pero quiero recordarle que es dentro de 2 domingos a las 11 de la mañana, no a las 10:30 como lo hacíamos antes, sino a las 11 de la mañana. No se vaya a equivocar. Y vamos a hacer una oración para comenzar con la exposición de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes, que toques nuestra mente y nuestro corazón para que asimilemos lo que tú tienes que enseñarnos el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que nos agrada en las personas, es que sean íntegras, que haya integridad en su vida. Pero muchas veces el sentido de las palabras a través del tiempo se ha perdido. Y con esta posmodernidad, pues se perdió el sentido de muchas palabras de la manera que nosotros la utilizamos. Pero me refiero a integridad, como esta palabra, vamos, que es un adjetivo, que tanto en el idioma hebreo, tom, como en el griego, adiaptoria, o en el latín, que es de donde viene nuestra palabra, integer, pues significan exactamente lo mismo. Significa entero, intacto o completo, haciendo una referencia a una persona que no es vencida por el mal, a una persona que no es dominada por el mal. Ser íntegro no significa ser perfecto, perfecto solamente Dios. Pero sí nos habla de una persona que tiene tan alto concepto de sí misma que se apega a sus creencias, a su fe, a lo que debe de ser su vida. Necesitamos obviamente muchas personas de integridad, es bueno tenerlas siempre a nuestro lado. Pero en este mundo se ha perdido el concepto de integridad, se ha hecho como gris, se ha desvanecido y se toma, vamos a decir, como si fuera una regla o una forma de vida ya no vigente en nuestro tiempo, pues se actúa, según eso nos dicen, de acuerdo a las conveniencias de cada quien. Pero es muy importante estas personas de integridad porque nos pueden enseñar mucho con su vida, nos pueden animar con su vida, porque de otra manera lo que estamos haciendo es viviendo en un mundo lleno de hipócritas. Reza uno de nuestros dichos de manera coloquial que una persona íntegra es aquella que no tiene cola que le pisen. Y no tener cola que le pisen quiere decir que en su vida pues no hay cosas malas que le puedan causar vergüenza y que puede juzgar o puede condenar algo con toda entereza, sin que haya algo que en su vida pasada haya hecho y entonces le saquen los trapitos al sol, como decimos por ahí. Samuel, este hombre de Dios, era un hombre íntegro y lo demuestra a través de su vida. Pero no nada más a través de su vida, sino que él va a defenderse, fíjese, él va a defenderse del juicio que le hicieron anteriormente. Pero es importante, fíjese, porque Samuel lo que está queriendo es demostrarle a la sociedad judía, que él es quien dice ser, porque a veces dicen cosas, en este caso de él, y que quedan en entredicho por ahí en la multitud, y entonces pueden pensar que Samuel no es lo que aparentaba ser. Así que tenemos que tener mucho cuidado
porque Samuel no quiere que lo confundan con un cínico, con aquella persona que a pesar de ser falso, de ser hipócrita, pues es acusado y aún así se mantiene defendiendo su supuesta integridad. Esta es una solución maquiavélica, siempre niega todo. Y entonces Samuel no quiere que se piense eso de él, porque él sabe que no es bueno vivir en una mascarada, o sea, en una fiesta de máscaras. Así que insisto, por eso es valioso una persona que realmente es íntegra, porque podemos aprender mucho de ella. Y después, fíjese, cuando estamos viendo la parte autobiográfica del primer libro de Samuel, cómo nos ha ido narrando las cosas, en el capítulo número 11, Samuel nos habla de que hubo una trifulca ahí en el pueblo. Y al final de ella, se llega a un acuerdo, tiene que ver con el reinado de Saúl, se llega a un acuerdo y Samuel lo que hace, los invita a ir a Gilgal para refrendar el reino. Parecería que es muy pronto para hacer algo así como para renovar el reino, pero debemos recordar que no todo el pueblo apoyaba a Saúl. Es hasta después de esta trifulca que pasó en el capítulo número 11, que entonces se apoya a Saúl como rey. Y entonces deciden ir a Gilgal, allá para renovar el reino. Pero la pregunta es, quizá, ¿por qué Gilgal? ¿Por qué no Silo? ¿Por qué no Ramá? ¿Por qué no Kiriat Jaraín, donde estaba el arca? ¿Por qué Samuel quiso ir hasta Gilgal? Y es que hay una razón. Recordemos que ahí en Gilgal es el lugar donde por primera vez Israel, el pueblo de Israel, estableció su campamento al entrar en lo que es la tierra prometida. Así que ese lugar es emblemático. Es el momento en el que toda una nación está a la expectativa de ver lo que hará Dios para entregarles esa tierra. Es el momento en que también dejó de caer el maná sobre ellos y entonces iban a tener que vivir de los frutos que daba la tierra. Era entonces estar ahí en Gilgal el recordar que habían llegado a esa tierra para vivir de la mano de Dios, para vivir bajo la bendición de Dios. Pero el pueblo, por su comportamiento, lo conocemos muchas veces, su corazón duro, su cabeza dura, fueron precisamente en contra de la bendición o de la voluntad de Dios. Allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, del verso 1 al 5, dice así: dijo Samuel a todo Israel, cuando ya estaban en Gilgal: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Fíjese la tremenda actitud de este hombre, este gran líder, que lo que está diciendo es que les está sirviendo, les ha estado sirviendo. No es como un líder gritón y mandón, sino que hay en su corazón un tierno amor por el pueblo. Y sigue diciendo: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Lo que está diciendo es que ahora el rey es el que los va a juzgar y los va a dirigir, ya no él. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Aquí al parecer está presentando nuevamente a sus hijos como servidores del pueblo. Quiere decir que ya se habían arrepentido, ya habían rectificado su camino y entonces puede presentarlos otra vez como servidores del pueblo. Y yo, dice Samuel, he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Lo que estamos viendo en este momento, lo que está haciendo Samuel, es que está provocando al pueblo para que emitan un juicio sobre él. No sobre él por causa de sus hijos, sino sobre la vida, las acciones y el comportamiento que Samuel había tenido a lo largo de la vida. Por eso estas palabras de: yo he andado delante de vosotros toda mi juventud hasta este día. O sea, yo no he vivido a escondidas de ustedes, es lo que les está diciendo al pueblo. Ustedes me conocen y ustedes saben quién soy yo. Sin embargo, dijo Samuel, como decimos, entre leer entre líneas, Samuel les está diciendo: y ustedes usaron
como pretexto a mis hijos para despreciarme a mí, para quitarme la autoridad que tenía sobre ustedes. Eso es lo que está sucediendo realmente. Esto es la idea que nos está presentando el escritor, que es el mismo en el mensaje. La forma en que actuó el pueblo, nosotros lo sabemos porque lo vimos en la predicación pasada, fue una manera muy cruel, ilegítima. No había justicia en lo que estaban haciendo, y sin embargo vimos también que Dios le dijo a Samuel que hiciera todo lo que le estaban diciendo. Las consecuencias no vamos a hablar de ellas ahora porque lo hicimos la semana pasada, pero el pueblo sabe, o sea, ahí en el fondo de su corazón muchas veces la gente sabe que sus acciones son ilegítimas, porque saben lo que Dios dice, pero no están haciendo lo que Dios dice. Así que para el pueblo no era algo nuevo el entender que no podían juzgar a Samuel por causa de sus hijos. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 20, dice así: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No crea que este es un mandamiento tardío. No, de ninguna manera, porque usted puede pensar, bueno, lo dijo Ezequiel. Ezequiel fue profeta activo mientras duró, vamos a decir, el exilio en Babilonia. Pero no es que fuera algo nuevo, porque Samuel vivió antes de Ezequiel. Pero en este caso, fíjese, el pueblo siguió insistiendo en ese tipo de pecado, de juzgar por causas de otro a las personas. Porque Dios dio este mandamiento desde cuando Moisés escribió precisamente el Pentateuco. Dice en Deuteronomio 24, para que usted lo vea, el verso 16. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, cada quien es responsable de lo que hace. No podemos echarle a nadie la culpa de algo que él no hizo. Pero ¿cuántas veces el pueblo ha utilizado este tipo ilegítimo de acciones para quitar simple y sencillamente de en medio a alguien que no les cae bien, que no les gusta? Lo que quieren es simple y sencillamente anularlo porque les está estorbando para algo. Así que cuando estas personas, este tipo de personas, causan dolor en el pueblo de Dios, pero también muchas veces en la iglesia, porque también en la iglesia se dan cosas como esta. Gente luchando por posiciones, por puestos, por verse más, porque la luz del escenario esté sobre él. Y toman estos lugares o estas posiciones o estas decisiones pensando, yo no sé, en que Dios está apoyando eso cuando toda acción ilegítima está fuera de la voluntad de Dios. Así que no lo hacen por Dios, no lo hacen por la obra de Dios, como muchas veces toman estandarte para decir que están haciendo las cosas. Lo hacen por sus propios intereses, porque ellos quieren ser los que se destaquen, los que se vean. Quieren ser, como decimos por ahí, el cadáver del funeral y el vestido de la novia. Por eso Dios nos enseña que debemos hablar siempre de frente y con justicia. No podemos juzgar nada más porque se nos ocurre a alguien. En Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, el verso 24, el Señor Jesucristo dijo así: no juzguéis según las apariencias, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no juzgues por lo que oyes, porque a veces crees que oyes algo cuando realmente no tienes todo el panorama completo. Así que no puedes juzgar por algo que se oye. No juzgues por algo que ves, porque a veces no estás viendo toda la escena completa. ¿Qué tal si solamente estás oyendo al manipulador? Por eso debes tener cuidado. Y todas estas cosas, no crea, porque quiero que lo lleve en la mente, no crea que las ignoraba Samuel. Samuel es un hombre tremendo de Dios y él sabía estas cosas, pero él fue paciente y se las calló.
Porque cuando hacemos cosas como estas, lo que le hicieron a Samuel, recuerden que lo vimos, le causaron daño. Obviamente le dolió, es un ser humano. Tiene emociones y sentimientos. Y lo que están haciendo es precisamente causarle daño, causarle dolor. Samuel hizo lo que quizás muchas veces predicó y enseñó. Él les dijo, aquí estoy. O sea, ya que los tenía ahí en Gilgal, a todos, a esa gran multitud del pueblo de Israel, quizá no todo el pueblo, obviamente, pero la mayoría estaba ahí, les dijo, aquí estoy, atestiguen contra mí. O sea, atestiguen, testifiquen, acúsenme a mí por lo que yo he hecho o por lo que yo hago. Aquí estoy, atestiguen contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. O sea, quiero que ustedes atestiguen contra mí, hagan un juicio contra mí, pero no nada más delante de los hombres, sino que él está poniendo a Dios también, delante de Dios y delante de los hombres. El Deuteronomio 9, y bueno, déjeme decirle, Samuel lo hizo porque conoce la ley de Dios. Y el Deuteronomio capítulo 19, verso 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Déjeme volverlo a leer. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y mire qué valiente era Samuel. Y mire que realmente debió de haber vivido con integridad, porque ahí tiene no nada más a 1, 2 o 3, tiene a una multitud. Porque alguien podía decir, no, sí, Samuel es un hipócrita, Samuel no es lo que dice ser, por eso sus hijos salieron así. Ahí tiene a una multitud que conocían a Samuel y que cualquiera de ellos podía decir, Samuel hizo esto en el norte de Israel, Samuel hizo esto en el sur, en la costa o a la ribera del río. Samuel se sabía íntegro y solamente las personas con integridad pueden hacer una cosa como esta. No se podía escapar. Si era cierto que él no era apto espiritualmente para guiar a Israel, como lo había hecho, ahí en esa multitud debía de haber alguien que podía haber levantado la mano y haberlo acusado a Israel, a Samuel, perdón. Acúsenme delante de este tribunal, pero recuerden que está Dios por testigo. Aquí estoy, acúsenme por lo que yo he hecho. No me acusen por lo que otros hicieron. ¿Cuántos líderes del pueblo habría ahí? Todos. ¿Cuánta gente, y digo entre comillas, cuánta gente honorable del pueblo había ahí? Porque muchas veces son honorables a sus propios ojos, no a los ojos de Dios. Porque se honran a ellos mismos y no a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos tragaron saliva en este momento en que Samuel dijo, aquí estoy, ajustemos cuentas, hablemos claro? ¿Cuántos pasaron saliva porque sabían que si lo acusaban, tendrían que probar lo que estaban diciendo? ¿Cuánta cobardía se esconde cuando se acusa sin pruebas? Déjeme ir más allá. ¿Cuánta cobardía se esconde cuando se calla con el pretexto de, pero no le digas porque que yo fui el que dijo, porque yo no quiero problemas? Cuando saben que los problemas los están causando desde ese momento. Es como la serpiente regodeándose en su veneno. Sí, mira, la misma sabiduría del mundo dice, no creas todo lo que oyes, porque quien cree todo lo que oye, muchas veces juzga lo que no ve. Eso dice la sabiduría del mundo. Eso lo puede usted leer fácilmente en el internet.
cuanto más, fíjate, los creyentes debíamos de ser más exigentes para nuestra forma de vida. Deberíamos tener presentes que si el mundo tiene estos dichos, la palabra de Dios es más grande y más importante. Y entonces, no servirle de cómplice al diablo. Escúcheme bien, no servirle de cómplice al diablo. Porque sí, muchas veces los creyentes inmaduros hacen el trabajo del diablo, no el de Dios. Son aquellos que se dejan llevar por su soberbia, por su egoísmo o por su ignorancia. Pero qué triste es que como creyentes, ese vasto pueblo, hagan el trabajo del diablo. Había que anular a un hombre que tenía una reputación íntegra, y había que anularlo a como diera lugar según el diablo, y utilizó al pueblo para causar daño. Lo acusaron por una suposición, por una conclusión. Llegaron a una conclusión y fue suficiente para ellos para acusarlo. Se olvidaron de lo que dice Dios. Le dijeron: tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, tú ya no nos sirves como guía. Lo juzgaron en base a que sus hijos no andaban rectamente. Si los hijos eran los culpables, pues podían quitarlos de las posiciones donde los había puesto Samuel. Samuel no se iba a oponer. Si sus hijos eran corruptos, él estaba en contra de la corrupción. Pero le sirvió como pretexto para decirle: tú ya estás viejo, ya no sirves para guiarnos. Eso es lo que pensaba Dios. Debíamos preguntarnos, es un pueblo teocrático, es un pueblo que se supone que es guiado y gobernado por Dios. ¿Eso es lo que quería Dios? No, porque ni siquiera le consultaron. ¿Quién tiene entonces más autoridad para ejercer juicios y hacer decretos sobre el pueblo? ¿Dios o los hombres? Obviamente Dios. Entonces, fíjese, primero, no te pueden juzgar por lo que hagan tus hijos mayores, los cuales son responsables de sus propias acciones. ¿Ve? No te pueden juzgar por una suposición, no te pueden juzgar por una conclusión a la que llegaron. Tiene que haber una prueba, un testimonio claro y contundente, y tiene que haber testigos que lo sostengan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De otra manera, lo que está pasando es que están usando algo de pretexto para quitarte de en medio. ¿Un hombre culpable o más bien un hombre es culpable por lo que otros hacen? No, ya lo dijimos que no. Yo creo que ya queda suficientemente claro. Porque si alguien todavía insistiera en que sí, pues mira, Job sería un mal creyente. Porque los hijos de Job, dice la Escritura, que hacían constantemente fiestas, y entonces probablemente en estas fiestas habrían pecado. Job sería un mal creyente si lo juzgaran a través de su esposa. Su esposa era una mala creyente que le decía a Job: maldice a Dios. Pero eso es lo que vemos en la Escritura. Job es un hombre al cual se le acusa de ser un falso, un mal creyente. Por supuesto que no. La Escritura habla de Job, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como un hombre de Dios, como un hombre de fe. Ahí tenemos a Ezequiel capítulo 14, a Santiago capítulo 5, como prueba de este testimonio. ¿De quién era Job? Entonces no te pueden acusar, no es correcto acusar a un hombre de Dios por una suposición, por una conclusión. En este momento, Samuel se dirige al pueblo y a sus líderes diciéndoles que lo acusen. Aquí estoy, atestiguen contra mí. Yo me quiero imaginar ese momento
y en el que, bueno, veníamos a coronar a Saúl nuevamente. Pero, ¿qué está pasando? Silencio sepulcral. Y Samuel les dice: acúsenme si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. Esta palabra de si he tomado es si me he llevado o si he robado. ¿Les he robado algo? Es lo que les está preguntando Samuel. Acúsenme si así ha sido. Y recorrió con la mirada a esa multitud. Nadie dijo nada. La segunda palabra es: acúsenme si he calumniado. Y déjeme ser más específico con esta palabra, puesto que viene del hebreo asak. La expresión correcta ahí sería: acúsenme si he extorsionado a alguno. O sea, si para sacarle ventaja porque conozco de su vida, le he pedido algo para callarme, para que guarde silencio. Porque calumnia es hablar mal de alguien para desprestigiarlo. Y si a alguien habían desprestigiado, si a alguien habían calumniado, era a Samuel. Pero vamos, la tercera pregunta que les hace es: acúsenme si he agraviado a alguno. Esta palabra agraviado es tan amplia. Lo que estaba haciendo Samuel es exponerse a que le dijeran básicamente que se sentían ofendidos con Samuel porque quizá no los oyó, quizá no les contestó el saludo, quizá se volteó en el momento que le estaban hablando. O sea, estaba diciendo Samuel: acúsenme por cosas que nos pasan a todos, pero si con lo que nos pasa a todos los he ofendido, entonces acúsenme. Díganme si yo he hecho una cosa como esta. Quizás la hubiera hecho Samuel. Quizás. Pero todos sabemos que es tonto acusar a una persona por una distracción. Pero ahí está el hombre íntegro, pidiendo que lo juzguen por lo que él ha vivido, por lo que él ha hecho. Y la quinta cosa que les dice, mire usted, y dice: acúsenme, y si de algo soy culpable, básicamente esta es la idea, os lo restituiré. Restituiré el daño que yo haya hecho. He aquí la clave de humildad en este tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios porque no se quedó callado de manera definitiva por la acusación que le hicieron. Está hablando para aclarar las cosas. No lo hace, si usted ve la lectura, no dice ahí que lo hace con furia, no lo hace con coraje, sino que lo hace dominando sus emociones como las debe dominar el hombre de Dios para la gloria de Dios. Recuerde que en Efesios, en el capítulo 4, versos 26 y 27, nos dicen que nos podemos enojar. Dice: enójense, pero no pequen. Enójense, pero no le den lugar al diablo, a que el diablo aproveche ese coraje de ustedes y haga daño. Su enojo, vamos a decir, lo que había sentido, su dolor, lo sacó hablando delante de todos, de manera controlada, públicamente, que todos lo oyeran. Dicen, hay un dicho que reza, que el que calla otorga. Y eso no es necesariamente cierto, porque muchas veces uno calla por prudencia. Uno calla porque siente que no es el momento. Y eso le pasó a Samuel. Cuando le pasó esto a Samuel, Samuel se dirigió con Dios. Y hablaron él y Dios. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y al pueblo le resolvió de acuerdo a lo que le estaban pidiendo. Así que él no le da oportunidad al diablo de causar daño. Y lo vamos a ver más adelante. Porque todo lo hizo para la gloria de Dios. Él amaba a Dios, pero amaba al pueblo de Dios. No puedes amar a Dios y no amar a su iglesia, no amar a su gente.
Porque entonces no sirves para ministrar el pueblo de Dios. Entonces no sirves como servidor o servidora en el pueblo de Dios. No le dio oportunidad al diablo de causar daño. Cuando explotamos y hacemos las cosas con imprudencia, no logramos lo que queremos y nos podemos dañar con las palabras. Imagínese usted a Samuel hablando con ese dolor, con la furia que le produjo ese dolor, y desquitándose con el pueblo y exigiéndole pruebas. No lo hizo así. Y he aquí también la segunda clave del éxito de Samuel. Está dispuesto, o sea, ya habló con paz. No había, como dicen, no había sangre en sus ojos. Pero está dispuesto a pagar, a restituir el daño que hubiera hecho. Es humano. Y está diciendo, bueno, si algo he hecho mal, estoy dispuesto a pagarlo. No nada más, fíjese, no nada más se trata de pedir perdón. La Escritura, Dios nos habla de restituir el daño. Es muy fácil decir a una persona, oye, mira, yo te robé, perdóname, y dejarlo todo ahí. Pues eso no está correcto, no está completo. La Escritura dice que debes de pedir perdón por lo robado y debes de restituir lo robado. Incluso las Escrituras nos hablan de pagar unos tantos más sobre lo del robo. Eso es restitución. Es muy fácil decir, perdón porque he hablado mal de ti, y dejar las cosas ahí. Porque no se trata nada más de decir, perdóname por haber hablado mal de ti, sino que se trata de restituir. Se trata de ir con aquellas personas con las que se habló mal de ti y decirles, he mentido en relación con esta persona. Eso es restitución. Hay que restituir siempre el mal que hacemos. No existe un pacto que diga, hagamos un pacto de silencio, de que como que no pasó nada. No, no existe. La Escritura está por sobre nosotros mismos. Para restituir se necesita entender la gravedad del daño y tener el valor para arreglarlo. Pero no es fácil arreglarlo por el orgullo. Hace años una persona habló con mucha gente mal de mí. Y un día, pasados algunos años, me buscó para pedirme perdón. Y yo le dije, mira, estás perdonado desde el momento en que yo me empecé a dar cuenta de lo que estabas haciendo, porque yo no quiero retenerle nada a nadie para que Dios no me lo retenga a mí. Pero si en realidad quieres arreglar la situación, le dije, pues anda con estas personas que hablaste mal de mí y diles que les mentiste. Bueno, hasta ahí duró el arrepentimiento. No tuvo el valor suficiente, no tuvo la humildad suficiente para ir y decir que les había mentido. No hubo restitución. Entonces le dijeron, el pueblo, dice ahí en la Escritura, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ninguno de nosotros, de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también, se refiere al rey Saúl, es testigo en este día de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. En este así es, fíjese, es un resumen como muy escueto de lo que dijeron, porque lo que ellos estaban diciendo con este así es así es, no eres culpable de nada. Lo atestiguamos delante de Dios y del rey. Pero fíjese usted que cuando el pueblo habla, porque dice, entonces dijeron, la siguiente palabra, la palabra inmediata a esto dice, nunca nos has. Este nunca abarca toda una vida de integridad. Se estaba resarciendo el daño que le habían hecho a la fama de un hombre,
de un hombre de Dios. Porque mira que Samuel es un hombre íntegro, basta con que veas la Escritura, basta con que tú lo encuentres en los héroes de la fe, allá en la carta a los Hebreos. Con eso es bastante para saber que Samuel es un hombre íntegro. Pero mira lo que tuvo que hacer, mira lo que lo obligaron a hacer para volver a tener delante de todo mundo el testimonio fiel para Dios. Porque no es el daño que le hacen al hombre, es el daño que se le hace a Dios a través del hombre. Ahí está, esto es uno de sus servidores. Pero fíjate cuánta prudencia, cuánta sabiduría hubo en este hombre de Dios para arreglar las cosas. Pero quiero comentarte algo. Fíjate que en la Tanaj comentada, la Tanaj es la Biblia hebrea, es nuestro Antiguo Testamento. La Tanaj comentada por el rabino Jacob ben Itzhak comenta lo siguiente sobre Samuel, y el comentario lo hace en el capítulo 7 del primer libro de Samuel con respecto a los versos 15 y 17. Es muy interesante lo que este rabino comenta. Voy a leerles el versículo y luego les voy a decir lo que él comenta. Dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Dice el rabino Jacob que cuando la Escritura dice, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y ahí, o sea, en su casa, en donde juzgaba a Israel, allí edificó un altar a Jehová. Y se refiere a que en cualquier lugar donde se hubiera encontrado Samuel, se comportaba de la misma manera que en su casa. En su casa él daba un testimonio de ser un fiel hombre de Dios, de ser un hombre íntegro. Y ese era el testimonio que le daba a su esposa y a sus hijos, y ese es el testimonio que le daba a todo el pueblo. Él no aceptaba dádivas, es lo que está diciendo el rabí Jacob. Era íntegro y no aceptaba dádivas, sobornos, ni regalos que afectaran su decisión, su manera de decidir en las cosas que él juzgaba. Esta interpretación la hace un rabino que la hace de acuerdo a las tradiciones del pueblo judío. Por supuesto que así debe de ser. Así entienden ellos que Samuel, fíjese, porque esto es muy bonito cuando lo entiendes. Samuel hizo allí levantó, por su integridad, por ser lo que era en todo lugar, levantó un altar para el Señor. Ese comportamiento, esa vida íntegra, es un altar para nuestro Dios. Me pregunto, ¿nosotros vivimos con integridad de tal manera que se pueda decir de nosotros que con nuestra integridad hemos levantado un altar para nuestro Dios? Conclusión. Un hombre de Dios en tiempos difíciles, con su integridad, levanta un altar para Dios. Un hombre de Dios en tiempos difíciles no desahoga su coraje con una explosión de ira, sino que convierte esa ira en la fuerza necesaria para arreglar las cosas y no para destruir. Padre, te doy gracias, Señor, por el testimonio que recibimos a través de este hombre que utilizas, Señor, todavía, siglos después de que él vivió. Nos sigue enseñando, nos sigue mostrando el camino, nos sigue iluminando también de alguna manera la senda, porque refleja tu luz, porque tú eres la luz verdadera y tú nos estás hablando a través de tu profeta, a través de tu escritura. Bendícenos, Señor, para que nosotros te honremos viviendo con integridad en estos tiempos que son tan difíciles, eterno Dios.
Y te doy gracias y te ruego a la vez por mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que tú bendigas su casa, para que tú bendigas su trabajo, para que tú bendigas su negocio, para que en todo, Señor, tus hijos se vean prosperados, tus hijos y tus hijas se vean prosperadas. Que, Señor, nosotros veamos tu misericordia descendiendo sobre nosotros, tu bendición descendiendo sobre nosotros, aun a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y nosotros como agradecimiento, Señor, porque no podemos hacer otras cosas, entonces vivamos también siendo fieles a ti, honrándote a ti. Bendice los diezmos y las ofrendas que mis hermanos traen, no nada más en este lugar, sino en toda la tierra, Señor, porque tu obra necesita seguir adelante. Y que estos diezmos y estas ofrendas con las que tus hijos fieles te honran sean administradas bien para tu gloria, porque tú mereces siempre nuestra integridad para ti, eterno Dios. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis queridos hermanos y hermanas, familia, amigos, que nuestro Dios los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.